El arrepentimiento es una parte fundamental y necesaria para la salvación. Eh, en teología se reconocen por lo menos tres tipos, tres estadios de arrepentimiento. El primero de ellos es el arrepentimiento para salvación. La palabra del Señor dice que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento para salvación y lo hacía bautizando a las personas en el Jordán. Cada vez que una persona se bautizaba, confesaba sus pecados ante Juan el Bautista y proclamaba la venida del reino. Juan demandaba el arrepentimiento para el perdón de pecados, porque es necesario el arrepentimiento para el perdón. Ahora, en el capítulo, eso solo se lo cuento para que usted lo sepa, en el capítulo 4 de Mateo, capítulo 3 habla de la predicación de Juan el Bautista, habla del arrepentimiento. Y el capítulo 4 de Mateo, no lo busque, habla de la predicación de Jesús. Y dice que la predicación de Jesús, su centro era el arrepentimiento para pecados. El arrepentimiento. Entonces, está el arrepentimiento para perdón, para alcanzar misericordia. Es la puerta de entrada a las bendiciones que Dios tiene para nosotros, su salvación. Pero hay un arrepentimiento o un segundo elemento del arrepentimiento, si así usted lo quiere llamar, es el arrepentimiento para relación. Y esto, hermano, implica que aunque nos arrepentimos para recibir al Señor, es necesario que nos arrepentamos para recibir a Cristo. También es necesario mantener un arrepentimiento relacional para con Dios. Es decir, tenemos que arrepentirnos diariamente, constantemente, para poder recibir una relación con el Señor. Porque es necesario que diariamente nosotros toquemos el arrepentimiento, porque fallamos, pecamos, somos rebeldes. Y mira, no es solamente entrar a la salvación, sino que es necesario que tengamos un arrepentimiento para que el Señor pueda tener una relación con nosotros y nosotros con Él. Entonces, en ese sentido, el arrepentimiento sirve para salvarse, pero también sirve para tener una relación para con Dios. Ahora, podemos decir así también que hay situaciones de vida las cuales nosotros estamos arrepentir, porque probablemente hemos caído en una falla moral, en una falla testimonial y debemos devolvernos a Dios. Entonces, el arrepentimiento nos sirve para tener una relación con Dios, sirve para volver a Dios. La Biblia habla de dos palabras. Tú en hebreo habla del arrepentimiento del Antiguo Testamento. Cuando los traductores del Antiguo Testamento tradujeron el texto al griego, quiero decirle que la primera traducción que hubo del texto hebreo al griego se le llamó la versión de los 70, porque es ahí donde para la biblioteca de Alejandría se necesitaba tener los textos judíos redactados en griego. Entonces era necesario que los judíos que leían hebreo tradujeran el hebreo al griego. Entonces la primera traducción de la Biblia en griego se llamó la Septuaginta. Cuando los traductores buscaron una palabra para arrepentimiento, buscaron una palabra en griego a la cual nosotros le decimos metanoia. Diga conmigo metanoia. La metanoia es la palabra griega para arrepentirse. Shuv, shuv es S-H-U-V, shuv es hebreo y metanoia es griego. Ahora, ¿por qué se lo digo? Les explico.
En hebreo, shuv solamente es dejar lo que estoy haciendo y volverme a Dios. Y volverme a Dios. Entonces, en hebreo es algo más externo, porque el hebreo no quiere mostrar el interior, sino que lo que quiere decir es la acción externa. Entonces, para decir arrepentimiento en hebreo, tenemos que usar una palabra que dice volverse del pecado, volverse de la desobediencia a Dios. Seshuv. Pero metanoia es una palabra que tiene más profundidad. ¿Por qué? Porque implica pensamiento interior, cosas interiores, sentimientos, emociones. Entonces la metanoia se traduce mejor como cambio de vida. Diga conmigo, cambio de vida. Lo que exige Dios de alguien que se arrepiente es un cambio genuino de vida. No es solamente una acción externa, sino que exige algo que va más allá de nosotros, un cambio de mente. Metanoia, meta es cambio y noia es mente. Entonces, el griego nos da una profundidad más porque nos dice, mira, no es solamente las acciones, sino que tienes que cambiar también tu interior. Por eso, yo puedo decir que la mejor traducción para metanoia no tiene que ser arrepentimiento, tiene que ser cambio de vida, porque metanoia exige más del creyente. En este texto aparece uno de los reyes más perversos y más malvados del Antiguo Testamento. Este rey se llama Acab. Y Acab va a ser reconocido por su esposa Jezabel. Esta pareja, un rey y una reina, es reconocida en el Antiguo Testamento como los causantes de la introducción de la idolatría a la adoración del pueblo hebreo. Entonces, Jezabel es de Fenicia, ella adora a Baal y adora a Astarte, y cuando se casa Acab con Jezabel, Jezabel introduce los dioses paganos, los dioses ajenos. Entonces, Jezabel es reconocida en el Antiguo Testamento como una de las peores mujeres, la mujer más perversa, la mujer que va a introducir el culto pagano. Y Acab se va a reconocer como el peor de los reyes, uno de los peores de los reyes, porque también hubo otros peores descendientes también, algunos de ellos. Podemos citar a Manasés, fue uno de los peores reyes que hubo, pero este en particular, Acab, se dejó llenar, se dejó influenciar por su Jezabel para hacer lo malo. En el capítulo 21 aparece algo que yo prediqué hace meses. Lo prediqué en un culto de familias en Victoria. Solo se los cuento rápido. Ellos se van a poner de acuerdo porque Acab quiere el terreno de un hombre de la ciudad. Y lo que va a hacer es Jezabel es decirle, no te preocupes, yo voy a conseguirte ese terreno. Entonces Jezabel, fíjese bien, Acab no hace nada más que solamente darle una aprobación, es decir, no hizo nada. Él sabía que ella estaba haciendo algo malo, pero no la detuvo. No quiso estorbarle en su desobediencia a Dios. Entonces, a Jezabel, la esposa, contrata testigos falsos, hace un juicio falso en contra de un hombre llamado Nabot. Si usted ve el capítulo 21, el título dice Acab, la viña de Nabot. Contrata testigos falsos, busca jueces que puedan ser corrompidos para que los jueces juzguen y logran quitarle el terreno a Nabot. De tal manera que asesinan a Nabot en su propio terreno, porque era necesario matarlo para apropiarse de ese terreno. ¿A cuántos de ustedes conocen casos en los que por un pleito de un terreno, porque un hijo, cuando uno deja un testamento, tal vez uno dejó bien claro ahí, pero después el otro hijo se apropió del terreno y el otro hijo no quiere darle la casa al otro hermano? Entonces, este es el caso de un hombre judío, Nabot, que no quería venderle la propiedad al rey, porque Nabot cuidaba la tradición de Israel.
Y la tradición de Israel decía que ellos no podían vender esa tierra, porque la tierra era un regalo de Dios. Entonces Nabot era fiel, era justo, pero Jezabel y Acab eran malos, eran perversos, usaron un proceso falso, utilizaron testigos falsos, utilizaron personas con influencias para poder matar a Nabot, asesinar a Nabot y poder hacerle daño a Nabot. Entonces, el verso 15 y 16 nos dicen que la cosa le funcionó. Fue algo tan maravilloso para Acab el que su esposa le hiciera el favor de contratar mercenarios, ¿verdad? De contratar gente que pudiera mentir. Y esto ya lo vamos a ver. Veamos el verso 15 y 16. Dice: cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, oh Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Ya lograron su objetivo. ¿Quién hizo la labor? Esposa Jezabel. La esposa Jezabel. Ahora, pero ve el 16. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces él quería hacer un jardín ahí. Él quería hacer algo para su reino. Pero vea, primero quiero hablarles del progreso del mal. Cuando nosotros hacemos algo malo, Dios no nos va a parar, no nos va a detener. A veces pensamos que Dios va a estar ahí como deteniéndonos. No, el método de Dios es, Él no va a parar. Él va a permitir que aquella persona que sea mala, quiera tomar una decisión en contra de alguien, lo haga, que lo haga. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere conocer la maldad del hombre. Y Dios conoce nuestra maldad, pero a veces es necesario que salga todo el veneno que tenemos. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios nos disciplina, va a disciplinar por toda la maldad que tengamos. Razones. Entonces, ¿qué hizo Dios aquí? Permitió que tanto Jezabel como Acab sacaran lo peor, lo más bajo. A veces nosotros decimos, ¿y por qué a esta persona no le pasa nada? ¿Por qué no le sucede nada? Porque Dios es compasivo y misericordioso. Él tiene un atributo llamado longanimidad. ¿Qué quiere decir? Que es tardo para la ira. Tardo. Usted ve gente que dice, ¿y por qué no le quitan? ¿Y por qué esta persona sigue? Si todo el mundo ya sabe que está robando. Es que Dios no obra en los tiempos nuestros. Dios obra en los tiempos pertinentes. Él sabe el momento en que tiene que actuar. No lo vamos a parar nosotros. Él sabe cómo lo va a hacer. Entonces, Dios no iba a venir a detener. Lo que Él quiere mostrarnos en este versículo es que aunque usted crea que Dios no está actuando en la historia, Dios sí está actuando. O sea, usted puede ver que la persona le robó el terreno, la persona le engañó porque le vendió un carro que no tenía que venderle. Pero usted cree que todo eso se va a quedar así. No va a pasar nada. Pero Dios es el Dios de la historia. Él conoce lo que ha sucedido. Ahora diga conmigo el profeta Elías. Dios habla al profeta Elías y le dice, mira Elías, oíme bien. Y este es el segundo principio. El segundo principio, quiero mostrarles es, sí es cierto que Dios tarda para poder actuar muchas veces. Pero el segundo principio que nos muestra este texto es que la alegría del malo no es para siempre. Diga conmigo, la alegría del malo no es para siempre. Mire, ese placer, eso que usted logró y usted dijo, yo lo conseguí, por fin le gané, ¿verdad? Lo pisoteé, lo humillé. Pero eso es un ratito. Eso es un rato. Pastor, pero ya tiene tiempo de estarme humillando a esta persona. Cálmese. Ellos se salieron con la suya. Pero Dios le habla a Elías y le dice a Elías, Elías, vas a ir, mira bien a dónde lo manda, vas a ir a la viña de Nabot, donde Acab ya está tomando posesión. Él ya había llegado para comenzar a sembrar su jardín ahí.
Él ya estaba con las plantas que iba a sembrar y estaba con sus bolsas de abono, pero Dios estaba actuando. Dios no estaba sin hacer nada. Dios estaba obrando. De tal manera que en el cielo hay una sentencia y Dios le dice a Elías: tengo una sentencia para este perverso. Ojo, Acab no hizo lo que Jezabel hizo. ¿Qué hizo Jezabel? Contrató a los testigos falsos, influenció a los jueces para que le favorecieran. Y entonces, ¿por qué Dios está tratando con Acab? Porque Dios va a tratar con la persona que tiene más conocimiento. Usted deja que sus hijos se metan a su casa y le metan mujeres y le metan cerveza. Es que Dios no va a tratar con ellos, va a tratar contigo. Y usted muchas veces no se pone a razonar. Usted dice: no, si la vida de ellos. No, 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 señores. Si sus hijos están bajo su responsabilidad, mientras ellos se mantengan en su casa, usted es copartícipe de la responsabilidad sobre esas personas. Y si usted no hace nada, el responsable es usted. ¿Por qué? Porque usted es más viejo, porque usted tiene más experiencia, porque usted tiene más años de estar en la iglesia. ¿Por qué Dios le va a venir a demandar a un joven de 20, 17 años si ese no sabe lo que quiere en la vida? ¿Por qué le va a venir a demandar a una chica de 17 años si esa chica no sabe nada? Usted es el responsable. Entonces, Acab no hizo nada para detener a su mujer. Jezabel hizo todo el paquete de la maldad, pero Acab lo permitió. La responsabilidad está sobre las espaldas de aquel que conoce a Dios. Es que Dios no va a juzgar al que no lo conoce. Dios le va a demandar al que conoce. ¿Qué sucede? Dios es especialista en arruinar las fiestas. ¿Por qué? Porque Acab ya llegaba con su jardín, con sus plantitas, y ya estaba con su abono, y él ya estaba contento que iba a sembrar las plantas ahí. Pero de repente, diga conmigo, de repente, aparece el profeta Elías. Y ya en el cielo ya se había dictado sentencia. Y la sentencia era que Dios iba a juzgar a Acab. Con Acab me voy a entender. Primero con él, porque él es el primero, el responsable. Él es el mayor, él es el más maduro, él es más consciente. Pero los padres, nosotros, los que tenemos trato con Dios, nosotros deberíamos de detener la maldad de los hijos. Nosotros deberíamos de ser estorbo para que los hijos o nuestra esposa no haga lo malo. Pero a veces no lo somos. En lugar de detenerlo, nos quedamos callados, no decimos nada. El pecado de acá fue callarse, dejar que su esposa hiciera todo el tamal y que hiciera la maldad y él solamente permitir. Somos responsables. Y la sentencia era la siguiente: en los cielos, esta es la sentencia de Dios. Porque a veces pensamos que Dios pasa por alto las cosas. A veces pensamos que Dios no ve lo que nosotros somos. Pero quiero decirle algo. En el arrepentimiento hay una ofensa doble. Una es a la santidad de Dios y la otra es hacia a los hombres, hacia los seres humanos. Cuando nosotros hacemos daño, ofendemos a la persona que le hemos hecho daño, pero ofendemos a Dios. Entonces, la ofensa en contra de Dios, la ofensa en contra de Dios es una vía, y la ofensa en contra de los hombres es la segunda. Vea esto, solo para que usted lo conozca. Vea lo que dice el Salmo 51. El Salmo 51 nos da la receta del arrepentimiento. Si usted quiere saber cuál es la receta del arrepentimiento, usted tiene que leer el Salmo 51. Vea lo que dice. Primero, este es David. Se acostó con Betsabé, mató a Urías Eteo, asesinó personas, usó personas para tapar su pecado. Y le dice a Dios:
Primero se confiesa ante Dios y le pide misericordia. Solo vea Salmo 51:1. Yo le tengo un gran amor a este salmo porque fue la primera predicación que Dios me dio privilegio en el año 98 de predicar en una casa de oración. Salmo 51. Mira lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque se siente sucio, porque se siente que lo que ha hecho no se lava, no se limpia. Él se acostó con una mujer, se fueron a bañar después, pero la maldad queda en nosotros, la culpa queda en nosotros, la culpa queda en el hombre y en la mujer. Ahora, note esto, nota esta parte de la teología. Mire, él confiesa y dice: quiero tener tu misericordia. Pero vea lo que dice el versículo 4. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué? Porque ha ofendido a Dios. Cuando pecamos, ofendemos a Dios. Dañamos a los hombres, pero ofendemos a Dios. La santidad de Dios es ofendida. La santidad de Dios es totalmente quebrantada. Cuando nosotros fallamos, cuando le fallamos a las personas, cuando pecamos y desobedecemos, no le estamos fallando solo a los hombres, le fallamos al Dios santo. Y la santidad de Dios tiene que ser vindicada, tiene que ser restaurada, porque usted ha ofendido a Dios, porque yo he ofendido a Dios. No se te olvide que cuando desobedeces al Señor, desobedeces a Dios y también ofendes a los hombres. Dos vías. Dos vías. Ya conmigo, dos vías. ¿Por qué es importante explicar esto? Vaya de nuevo conmigo a primer libro de Reyes 21. La sentencia está dada. Y en lo que él está ya disfrutando el placer, se le acaba de lo que hizo mal. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos mal nos va a dar pequeñas alegrías, pero después esa maldad va a traer consecuencias. Y la Biblia dice que el pan comido en oculto es sabroso, pero su fin es más amargo, delicioso. Es grande el pecado. Es algo que agrada, satisface. Todo lo que se hace en oscuridad y en oculto es algo que provoca gran placer. Pero las consecuencias son amargas y dejan la miseria en nuestra vida. Y esa miseria es dura. Pero ¿qué pasa? Aquí está el hombre rebelde. Todavía cuando estamos metidos en la desobediencia a Dios, nosotros no entendemos lo que vemos. Entonces, diga conmigo, tardamos en despertar. El hijo pródigo no abrió su entendimiento hasta que estaba comiendo algarroba. Muchas veces hasta que no topas, caes, tocas fondo. No es ahí, hasta que no estás ahí, que entiendes lo que estás haciendo mal. Pero ¿qué pasa entre estar comiendo con los cerdos y la desobediencia? Primero estás contento, estás disfrutando de lo que te robaste, de lo que te tomaste, de lo que tú creíste que era bueno. Pero entre esa alegría y tocar fondo hay un pedazo que se llama ceguera. Diga conmigo, ceguera. Y en la ceguera te pueden venir a decir: mira, esa mujer no te conviene, esa mujer es de otro hombre, y usted va a ser, a mí no me diga nada, no contesta en el teléfono, usted se rebela en contra de Dios. Su papá le dijo, su mamá le dijo, sus hermanos le dijeron, pero usted siguió necio en los caminos de su corazón, dice Isaías. La ceguera es parte combo
cuando uno compra el pecado. Está la hamburguesa deliciosa que te da un gran placer en la boca, que te deja un sabor exquisito. Están las papas fritas, riquísimas, con sal, con una Coca-Cola dietética para hacer como que estaba. O sea, somos tan ciegos que comemos hamburguesas con papas fritas, con coca de dieta. Por Dios, si te estás comiendo una bomba de grasa, te va a matar. Te va a matar, ya conmigo, te va a matar. Pero no, nos engañamos con una coca cero, con una coca dietética, o a veces somos tan, deme un cafecito. Es lo mismo, el mismo infarto, las mismas arterias tapadas. ¿Sabes por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Vas a pagar caro. Entenderlo. Pero entre desobedecer y caer, comer con los cerdos, a la ceguera. Esa ceguera nadie, usted no va a abrir los ojos. Es parte del combo. Es parte de la hamburguesa. Es parte del combo de el que te puso todo bien en la mesa. Claro, tú caíste. Pan comido en oculto. Pero ¿sabe? Esa ceguera es dura. ¿Por qué? Porque en esa ceguera todo el mundo son culpables menos usted. Dios es culpable. Sus hermanos son culpables, su mujer es culpable, su marido es culpable, es que él no me cuidó, es que ella no me cuidó, es que esta persona no me hizo caso. Mira lo que dice, llega Elías en lo que él está disfrutando de su robo. Y mire cómo se divide el texto. El texto está dividido. Tiene 3 etapas para hablarnos de la desobediencia y tiene una etapa para hablarnos del arrepentimiento. Entonces, el texto está lleno, tiene un poder intrínseco para mostrar el dolor que ocasiona el pecado y el poder del arrepentimiento. Ahora, en lo que él estaba disfrutando, vino Elías, versículo 20. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, oh mío? ¿Qué le dice Acab al profeta? Tú eres mi enemigo. Cuando estamos en la ceguera, Dios es enemigo de nosotros, los hermanos son enemigos de nosotros, todo mundo es enemigo de nosotros y nos escondemos para que no nos digan, para que no nos hablen. Vemos de repente a alguien y bajamos el rostro porque no queremos ver a nadie, queremos vivir, queremos estar en nuestra ceguera. Todo el mundo sabe que eres el payaso de todos, solo tú no te das cuenta que eres un payaso. Y el profeta se aparece y le dice: amigo, lo está ofendiendo. No crea que esto es algo agradable a Elías. No, pero Elías no se va a quedar callado. Vea lo que dice Elías en el 20. Él respondió: te he encontrado. Esa palabra es clave en el hebreo. ¿Por qué? Porque uno piensa que Dios no se dio cuenta de nada. Porque uno piensa que Dios no se dio cuenta de todo lo que hicimos. He encontrado. He encontrado. ¿Cómo lo encontró? Lo encontró disfrutando de lo que ha robado. Es que Dios es así. En el mismo y pleno momento en que estamos creyendo, que estamos disfrutando del pecado que hemos tomado, que hemos decidido, ahí aparece Dios. Y aparece Dios con malas noticias. Te he encontrado acá. Tú pensaste que te ibas a esconder de mí. ¿Sabe por qué lo encontró? Porque acá está en la escena del crimen. Porque acá está en la villa de Nabot. Bien fácil encontrar a un adúltero, porque ya sabemos que está amante. Bien fácil encontrar adicto, porque ya sabemos dónde se vende droga. Bien fácil encontrar al estafador, porque ya sabemos dónde
estafador esconde, te roba. Pero Dios, para Dios, nada está oculto. Dios, Dios no ha hecho un esfuerzo, ya sabe dónde Él está, ya sabe que Él está disfrutando de lo que Él tiene. Eh, ¿Será que Dios puede encontrar en esta tarde a alguien encontrado, encontrado, encontrado que estás haciendo esto, encontrado que te estás engañando a ti misma, tomando medicamentos y sabiendo que estás haciendo las cosas en contra de Dios? Te he encontrado, te he encontrado, no te puedes esconder de mí. Yo sé quién eres, yo te conozco más de lo que tú te conoces. Yo sé quién eres tú porque yo te he creado, te he encontrado. Podés tratar de esconder las cosas de mí, pero no vas a poder por mucho tiempo porque yo te conozco, he encontrado. Y dice el texto bíblico, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tenía, ya no se detenía para hacer las cosas malas. Al principio ponemos bloqueos, nos avergüenza la pornografía, pero cuando ya nos metemos en ese mundo nos va absorbiendo hasta que ya no nos detenemos. Al principio nos escondemos con la amante y hacemos las cosas como un pequeño romance, pero de repente se va dando cuenta una persona, la otra, y después ya no nos cuidamos, ya la señora deja pintalabios en el carro, a veces de hecho las dejan, ¿verdad? No crea que las dejan así por descuido, sino que a veces lo que quiere es competir para la esposa, se dé cuenta, ya estoy aburrida de vivir este engaño. Y las mujeres en eso a veces son más sinceras que los varones. Cuando una mujer dice, ya no, hasta aquí va a llegar esto, pues hasta aquí va a llegar. Pero los hombres somos indecisos. Jugamos y vamos y venimos y vamos. Pero lo difícil es que ya no te detuviste. Antes te detenías para hacerlo mal, pero ahora ya no te da vergüenza. Entonces, a ese grado ha llegado Acab. Acab ya no se esconde, Acab ya no guarda, Acab se va y no le importa, porque él se ha vuelto un vendido al pecado. Diga conmigo, vendido al pecado. ¿Qué quiere decir vendido al pecado? Que retribuimos, que trabajamos por el pecado, que sacamos salario de la maldad. El salario de la maldad es miserable, porque ¿qué puede ser tener la tarde de un día sábado a tu amante? Eso es un salario miserable, porque sabes que el domingo va con la esposa y que sale con los hijos. Entonces, el salario de tu maldad es esa tarde que pasas con él sabiendo que no es tuyo ese varón. El salario de la maldad es saber que tus hijos no les puedes dar lo que tú quieres porque tienes que mantener dos hogares. El salario de la maldad es estar creyendo que solo porque la persona está protegiéndose no va a tener un hijo y de repente queda embarazada. El salario de la maldad. Nos gusta facturarle al pecado. Nos gusta tener el salario del pecado. Nos gusta que el diablo nos ponga el sueldo. Canta que nos paga con miseria. Tomá, aquí está, mira. Es lo que vos buscaste. Y algunos estamos aquí tan acostumbrados a vivir de la miseria del pecado que ya no sabemos qué es vivir en paz. Ya no sabemos qué es vivir libres sin que nadie nos condene. Acab se ha vuelto un vendido pecado. Diga conmigo tres áreas. Tres áreas. Fíjese bien. La maldad de Acab va a cubrir tres. En primer lugar, él va a pagar él. ¿Cómo? En los versículos anteriores ya Dios le dijo que su sangre va a ser derramada. Eso es bien duro, porque dice que los perros lamerán su sangre. Los perros en la cultura judía son vistos como animales inmundos.
Cuando usted junta un perro, en la cultura judía es algo negativo. Jesús mismo dijo que no tenemos que darle perlas a los cerdos. Nos dijo también que nos apartemos de los perros. Los perros son los violentos. El perro no es visto bien en la Biblia. Y cuando la Biblia dice, tu sangre será lamida por los perros, quiere decir que la gente va a lamer, va a reírse. Dolor. Toda la gente que te odia se va a reír de vos. Porque te querían ver acabado y lo han logrado. En este caso bíblico, el sentido es que donde su sangre fue derramada por ser un traicionero, pecador, porque tiene la sangre de la maldad, solamente los perros pueden lamer esa. Vea lo que dice el 19, ahí estaba la sentencia. Solo léala rápido. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que dice? No mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Ahí donde mataste a la persona, ahí también vos vas a derramar. Y en la Biblia la sangre habla. La sangre de Abel habla. La sangre de los muertos habla. La sangre de los mártires habla. Pero también la sangre de los asesinos habla. Perros lamerán sus. Es la peor maldición que puede tener un judío. ¿Por qué? Para el judío, tres cosas son malditas: perros, los cerdos y no ser enterrado. Cuando el cadáver queda sobre la tierra, es maldición. El judío hay que enterrarlo. Lo que le está diciendo Dios, vas a tener lo peor, te voy a maldecir. Tu desobediencia. Vea la segunda consecuencia, ve el 22. Perdón, el 21. He aquí, yo traigo mal sobre ti. ¿Cuál es el mal que va a estar sobre acá? Los perros lamerán sangre, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Toda tu descendencia se va a parar, se va a morir. Va a pagar las consecuencias hasta tus descendientes. ¿Qué tienen que ver los hijos de Acab? ¿Qué tiene que ver la familia de Acab? Si no tienen nada que ver. Pero es que este Acab es malo, es perverso. Entonces hay que castigarlo a él y castigarle a sus hijos también. Pero es que él no reconoce que no es Dios el que lo ha castigado, es él el que ha castigado su descendencia, porque ha sido un tipo tan malo que ha sido un ejemplo malo para sus hijos. Y eso es lo que nosotros no reconocemos. Le echamos la culpa a Dios. Y es que Dios me tiene así, vos te tenés así. Su descendencia pagará las consecuencias. La va a pagar él, su descendencia, y en tercer lugar, su mujercita. ¿Por qué? Porque no tuvo los pantalones de decir, no vamos a hacer lo malo. Vea lo que dice, cómo el texto bíblico presenta este escenario tan duro. En el versículo número 22, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión que me provocaste a ira y con que me has hecho pecar a Israel. Él ha hecho pecar a todo Israel porque le has enseñado la idolatría. Ahora vea el 23. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. 24. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Entonces, la mujer de él va a morir, y los hijos, la descendencia, van a ser abono de la tierra en el campo y en la ciudad, en los dos lados. Es decir, los cadáveres no serán enterrados. ¿Qué escenario más duro?
Qué terrible. Tres seres, tres líneas de pecado, tres líneas donde la bomba de la desobediencia se transmite. Es como una bomba explosiva, es como una bomba que arrasa por nuestra rebelión. Mi descendencia, mi esposa, yo. Versículo 25 y 26. Diga conmigo resumen. Este es el resumen de la vida de Acab. Es un resumen religioso. El resumen religioso de la vida de Acab nos dice que no hizo nada bueno para poder ser fiel a Dios. A verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Ahí lo vuelve a decir. La mujer no le ayudaba, lo manipulaba para hacer lo malo. Y 26, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El carácter religioso de Acab es malo porque es idólatra. Sus pecados se han transmitido a la generación que vive. Ahora, el tema era el arrepentimiento. Entonces se lo voy a decir. ¿Qué pasó con Acab? Acab se arrepintió. Verso 27. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, su cilicio, carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo. Mira, es interesante. ¿Por qué? Porque esta humillación que él tiene es bien parecida a una humillación de Josías. Escucharon la palabra de castigo, rasgaron sus vestiduras, se humillaron ante Dios. Entonces, de tal manera que incluso hasta dormía con el cilicio. Ellos se ponían, hermano, una ropa áspera para mostrar su arrepentimiento, que estaban muy humillados. Entonces Acab dijo, no, yo me voy a humillar. Rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Se ponía la pijama áspera para mostrar humillación ante Dios. Y el 28, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, 29, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traerá el mal en sus días, en los días de su hijo traerá el mal sobre su casa. Tres preguntas. ¿Es sincero el arrepentimiento de Acab? Dios dice, este se arrepintió conmigo, pero la realidad es, solo se arrepintió temporalmente, porque a los 3 años volvió a hacer la misma desobediencia. Uno puede tener todas las acciones exteriores, uno puede tener toda la acción exterior sobre su vida, pero si uno de corazón no se aparta del pecado, uno no puede considerarse arrepentido. ¿Por qué? Les dije que la vía de arrepentimiento tiene 2 causas. Uno, primero restaurar con Dios la culpa. Cuando usted viene ante Dios y le pide perdón por su pecado, Dios es perdonador y tiene misericordia con nosotros. Dios no nos va a negar el perdón. Este hombre era el más malo de Israel, era el peor, pero Dios lo perdonó. Y si perdonó acá, ¿cómo no nos va a perdonar a nosotros? Pero ojo, ¿qué es lo que no hizo Acab? Diga conmigo, restauró. Acab no restituyó lo que robó. Acab no regresó lo robado. Allá andan la gente, dice, es que estos son los acuerdos de paz. Porque hicimos los acuerdos de paz, momento. Dígame dónde están los muertos para irlos a desenterrar. Porque si la persona no se le devuelve lo que se le quitó, no hay verdadero perdón. Una cosa es que Dios nos perdone. Dios es fiel, misericordioso para perdonar pecados. Pero tengo que decirte que todo lo que hacemos en este mundo
Tenemos que restituirlo. En la medida de lo posible, tenemos que buscar la manera de restaurar. Acab no restauró nada, por eso no estaba arrepentido. Pero ¿qué nos quiere decir este texto? Que aunque el arrepentimiento de Acab no es genuino, sincero, por lo menos permanente, así se le va a llamar a esto, aún así Dios tuvo misericordia. ¿Sabe por qué? Pospuso el castigo. Día conmigo, pospuso el castigo. O nos arrepentimos. Un arrepentimiento superficial como el de este hombre, podemos posponer el castigo. Lo malo es que el castigo lo vamos a tener que vivir, porque no es que no vamos a pagar las consecuencias. Las consecuencias las vamos a tener que vivir. Se van a prorrogar, sí, pero se van a tener que vivir. Y esto es parte de nuestra rebelión. Pero tenemos que comprender que si Dios, aunque este señor hizo tantas cosas malas, pero él mostró un pequeño arrepentimiento, Dios, aún por lo pequeño, lo perdonó y le dijo: te voy a mostrar hasta allá, voy a posponer el castigo. Quiere decir que si yo me arrepiento genuinamente, Dios también puede quitar el castigo. Hay otra enseñanza. La palabra se la dio a Elías, le dijo: ¿ya viste a Acab? Vea lo que dice el versículo 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto me ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal. ¿Qué quiere decir? Fíjese que esta palabra se la dio a Elías, pero Elías no se la dio a Acab, sino que Acab quedó separado de Dios en el silencio. Ya no más Dios va a hablar con Acab, porque el peor castigo del hombre no es lo que uno vive. Usted puede decir: mire, lo que yo estoy viviendo es duro, pastor. Es que lo que yo estoy viviendo es difícil. No es difícil. Difícil es vivir ya sin Dios. Y cuando ya Dios no te habla y no te corrige, es porque verdaderamente Dios se apartó de ti. Y yo prefiero tener la corrección divina, y yo prefiero que Dios me discipline, porque de esa manera yo sé que Dios todavía ve mi vida y ve mi corazón. En la medida que usted es disciplinado, en la medida que Dios lo corrige, dele gracias a Dios, porque Dios lo ama, porque Dios ama al que castiga. Pero si Dios se aparta y vive en el silencio, hay problemas, porque usted ha sido soltado y ha sido entregado a la... Como dice Romanos, Dios los entregó sus concupiscencias. Por lo tanto, si acá, con un arrepentimiento exterior, sinceridad, logró tener un perdón de Dios temporal, ¿cómo no más? Si nos humillamos, damos la sangre de Cristo, quita todo pecado. Si usted en esta tarde reconoce en su corazón que ha fallado, que se rebeló en contra de Dios, Dios ya lo puede perdonar. Si recibe el perdón de Dios, luche a restaurar lo que destruyó. Porque solo demostrando estamos arrepentidos, buscando la restitución, buscando el, discúlpame, la regué, buscando el devolver, demostramos que verdaderamente hemos arrepentido para con Dios. Hermanos, mayor castigo de acá es que Dios no volvió a hablar con él. No caigamos nosotros en ese juicio, donde ya no volveríamos a oír disciplina y la exhortación de Dios. Si Dios le mandó a Elías, todavía tenía una esperanza de que cambiara, pero él no lo entendió. Él pensó que Dios quería solo lo malo para él. Lo que Dios quería, que él se arrepintiera de corazón, se volviera a Dios y devolviera lo que había quitado. Pero él no lo entendió. Siguió rebelde en el camino de su corazón. ¿Y sabe qué?
terriblemente. Él falleció, pero su hijo Joram murió como profetizó la palabra, con su sangre derramada. Y los perros lamieron sangre. Sus hijos vinieron a pagar las consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque él enseñó. No vayamos nosotros por ese camino, para que Dios tenga misericordia de cada uno. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu bondad. En esta tarde hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en su corazón. Hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús. Yo te invito a que recibas a Cristo. Ven a los pies de Jesús.